Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir esta noche, que es una noche de cierto chisporroteo y cierta pequeña, un poco de lluvia. Gracias, Vicente, por invitarme y gracias por poder participar. Yo voy a hacer una reflexión muy corta sobre lo que significa esa curiosa ciudad, una ciudad colonial, de las pocas ciudades coloniales que había en Cuba, conservada por razones que apuntas tú en tu artículo de alguna manera hoy, por razones probablemente no buscadas. Es decir, el hecho de que perdiera su importancia económica contribuyó a aislarla y contribuyó a preservarla. De alguna forma, algo de eso le ocurre también a La Habana de nuestros días. El hecho de la falta absoluta de capacidad gerencial de ese gobierno, lo que ha servido, entre otras cosas, es para preservar una cierta Habana que existía, preservar hasta cierto punto, porque ya sabemos lo que ocurre con esa ciudad. Hay, por cierto, una serie en Discovery, no sé si ustedes la han visto, de lo que ocurre en unas edificaciones o en unas ciudades en donde desaparece el mantenimiento. Es una cosa realmente pasmosa. Al cabo del año ya es una cosa, bueno, pues en Cuba llevamos 54 años o 55 de incuria. Pero en fin, la observación que quería hacerles con relación a Trinidad y a este libro, que es un libro que de alguna manera resalta lo que es esa ciudad y lo que se hacía en esa ciudad y la artesanía de esa ciudad, es que es una expresión de la batalla de los seres humanos porque prevalezca su memoria. Es la intención que tenemos todos de que nuestro mundo interior, las memorias que hemos tenido, lo que nos acompañó en la infancia y en la adolescencia, continúe y exista en el sitio al que nos trasladamos. Que es una batalla realmente importante del espíritu humano. No es una casualidad que América está llena de Nueva España, y Nueva Andalucía, y Nueva Gerona. No, eran los conquistadores españoles que traían en su memoria un cierto recuerdo urbano, que es el único posible, porque la identidad es esencialmente un fenómeno que tiene que ver con la ciudad en la que nosotros crecimos. Cuando hablamos de cubanidad es una abstracción. ¿Qué es realmente nuestra identidad y dónde cuaja y dónde se forma? Bueno, pues precisamente en los olores, en las visiones, en la memoria física que tenemos de un cierto mundo que no puede ser una abstracción, que es un mundo concreto de casas y de calles y de monumentos y de sitios a los que nosotros o en los que nosotros vivimos en nuestra infancia y sobre todo en la adolescencia, que es donde cuaja más la identidad. Bueno, pues Trinidad es uno de esos casos en donde afortunadamente se preserva la intención de aquellos pobladores españoles que traían consigo una cierta memoria de España. Trinidad es intercambiable con decenas de pueblos españoles. Se parece a decenas de pueblos españoles, pero a su vez esos pueblos españoles se parecen a la raíz romana. Es asombroso cuando uno recorre las ruinas de Pompeya, por ejemplo. Bueno, pues las ruinas de Pompeya se parecen tanto a los pueblos españoles y se parecen tanto, de alguna manera, recuerdan tanto a ese pequeño poblado que fue la expresión de esa memoria histórica, que es Trinidad. Que me parece que es muy hermoso preservarlo. Y porque es una manera de preservar nuestra propia memoria y nuestra propia identidad. Los exilados, cuando salimos cargados de recuerdos. Y lo primero que hacemos es tratar de construir el mundo que dejamos, tratamos de construirlo
en el mundo en el que llegamos. Y construimos nuestras casas y llevamos nuestra comida y llevamos nuestro modo de hacer las cosas porque es lo que nos defiende. Es muy difícil no hacerlo de otro modo. Por supuesto que es importante tratar de integrarse al mundo en el que nosotros llegamos, pero en el caso de España era realmente diferente. Llegaban a un mundo, sobre todo en el Caribe, en las Antillas, llegaban a un mundo en el que tenían que construirlo todo porque lo que encontraron en ese mundo era muy frágil desde el punto de vista urbanístico. Existía, por supuesto, unos poblados indígenas, pero eran muy frágiles. Hasta que no llegaron a Mesoamérica, no descubrieron civilizaciones incluso mucho más desarrolladas desde el punto de vista urbanístico que lo que habían dejado en España, pero eso demoraría cierto tiempo. Yo creo que Trinidad y nuestra experiencia como exilados y como personas que hemos vivido una parte sustancial de nuestras vidas fuera de Cuba, es algo que vale la pena tratar de rescatar. Por eso me encantan libros como este. Hay numerosos libros sobre La Habana que me parecen también formidables y sobre Cuba. Me parece formidable que se trate de alguna manera de rescatar esa imagen perdida, a sabiendas de que no hay regreso a ese pasado porque nunca va a ocurrir. Y si alguna vez se produce el regreso a una Cuba absolutamente o muy diferente, pero no importa porque ahí queda el fogonazo ese de lo que fue nuestra vida. Es tan importante la adscripción de las personas a las ciudades que el gran castigo en el mundo antiguo era el destierro de las ciudades, porque era realmente lo que importaba. No se podía expulsar a nadie de Grecia, se expulsaba de Atenas, o se expulsaba de Esparta, o se expulsaba de cualquiera de las ciudades, pero Grecia era una entelequia. Cuba, de alguna manera, es una entelequia. La realidad es La Habana, es Trinidad, es Santiago de Cuba. Eso es lo que a nosotros nos conmueve. Y las personas durante siglos fueron denominadas por el sitio en el que nacieron y en el sitio en el que crecieron. Jesús era Jesús de Nazaret. Zenón era Zenón de Lea. Siempre la vinculación era a esa ciudad a la que se pertenecía. Y lo otro era una construcción, por supuesto. En el caso de las ciudades españolas, de las ciudades que se construyeron en América, que es realmente pasmosa el trabajo de España, lo que logró hacer España. En 40 años estaban fundadas todas las capitales de lo que hoy es América Latina, en solo 40 años. Y hay que recordar que eso lo hicieron 25.000 personas. Es decir, en ese periodo, los que se trasladaron a América fueron 25.000 personas. Y hay un dato que leí en un libro de mi amigo Humberto López Morales que me dejó todavía más perplejo. Cuando se inauguran las repúblicas, en 1820, solamente una de cada 3 personas hablaba español. Eso es realmente asombroso. Es decir, la hispanización es un proceso que ocurre realmente después del establecimiento de las repúblicas. Pero la creación de las ciudades, ese ímpetu urbanizador que tiene España, es realmente prodigioso. ¿Por qué lo tiene? Bueno, porque venía con un impulso de la lucha de la reconquista. Lo primero que hacían los españoles cuando reconquistaban una zona era crear una ciudad y la trazaban de una cierta manera, la trazaban muy a la romana. La ciudad de Santa Fe, por ejemplo, es una ciudad creada para el asalto de Granada. Una ciudad básicamente militar, pero es una ciudad que ya venía con la impronta española, como fueron todas esas ciudades que llegaron
que construyeron, que por cierto había que construirla de acuerdo con las normas que dictaba la burocracia real española, que era muy intensa, era muy grande, y había unas normas especiales de cómo construir. Y aquella construcción, que es la construcción de Trinidad, ya es todo un discurso político. Y ahí está la Plaza Mayor, está el Cabildo, está el cuartel, está la iglesia. Es decir, en el desarrollo urbanístico está el gran discurso político del país. Cómo concebían los españoles, que era cómo se concebía en Occidente de alguna manera, pero los españoles muy especialmente cómo concebían la urbanización y la convivencia de las personas. Mira que esto era lo que yo quería compartir con ustedes, una pequeña reflexión sobre lo importante que es la ciudad para nosotros y cómo seguimos siendo, miles de años después, seguimos siendo la expresión de esas ciudades. Hay un teórico de todo esto que yo leí con mucho entusiasmo hace años, que era Louis Montfort. Tiene un libro extraordinario sobre las ciudades y sobre la importancia de las ciudades y sobre la importancia de las ciudades en la identidad y de cómo se fue generando ese fenómeno de la convivencia en una ciudad, que es definitivo para todos nosotros. Así que debemos felicitar a Vicente, debemos felicitar a todas las personas que realmente hicieron posible este libro, porque este es uno de esos libros que sirve para, de alguna manera, ayudarnos a sobrevivir en el exilio. Muchas gracias.